Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, transmitiendo a través de Teshuvah TV y Yeshua en el Tamid. Es con mucho placer que en el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el estudio titulado La Torá en nuestro ADN. Y quiero comenzar leyendo del Salmo 139 varios versos. Y dice así la palabra de nuestro Rey: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formada y entretejida en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Este salmo lo estoy leyendo porque cuando estaba estudiando medicina, en el 1980, la clase de embriología fue la clase que más gusto me dio en aprender y estudiar. Primeramente porque en ese momento conocí y sabía que mi Dios era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Porque estaba estudiando algo que me explicaba cómo Él nos formó en el vientre de nuestras madres, cómo Él tomó tanto detalle y con un orden y con un amor tan grande para crearnos a nosotros. Y lamentablemente, con la teoría de la evolución, que es simplemente una teoría, que cuando las cosas se le dicen teoría significa que no han sido probadas. Solamente aquello que se ha probado, que una y otra vez siempre da el mismo resultado, ya no es teoría, se conoce como una ley. Por lo tanto, la teoría de la evolución no se ha podido comprobar. Pero sí se ha podido comprobar que hay un diseño exclusivo, un diseño especial en el ser humano, creado por alguien mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y ese creador que hizo los cielos y la tierra, también te hizo a ti, y te hizo con un propósito, y te hizo con una función, y te hizo con una grandeza y una maravilla y un amor que solamente nuestro Rey, el que merece toda la gloria y toda la honra. Y en este salmo, el 139, fue escrito por el rey David aproximadamente para el año 950-80 de la era antes de la era común. Sin embargo, lo que él está explicando en este salmo hoy día se ha comprobado con la rama de la ciencia llamada embriología. Y la embriología es el estudio del embriones o de cuando comienza la vida, el ser humano en concepción. Y se puede, hasta el siglo XVIII, todavía los científicos creían que en el semen o el espermatozoide del hombre, el espermatozoide contenía un ser humano pequeñito en forma de embrión. Y creían que cuando ese espermatozoide entraba en la matriz de una mujer, lo que hacía era más que simplemente crecer. Y no fue hasta 1827 que comenzó como tal la rama de la embriología y de la ciencia que hoy conocemos como tal. Y para la década de los 50, no fue hasta ese siglo XX que pudieron descubrir lo que es la molécula del ADN. Así que imagínense, en algo que fue escrito tantos siglos atrás por el rey David, no fue hasta 1950 que se vino a entender con claridad el ADN y cómo se hereda la genética en el ser humano. En el 1953 surgió en una forma más exacta la molécula del ADN. Y no fue hasta 1962 que los doctores Watson y Crick desarrollaron lo que se llama el modelo del ADN por el doctor Watson y Crick. Pero antes de ellos, en el 1953, quien realmente descubrió la molécula del ADN fue la doctora Rosalind Franklin. Y en base a las investigaciones de ella, los estudios de ella, fue que los doctores Watson y Crick pudieron hacer el modelo del ADN. ¿Y sabía usted que la doctora Rosalind Franklin era judía?
judía. Ella conocía de la Torá, ella conocía del Creador de los cielos y la tierra. Y a ella fue quien el Señor le dio el conocimiento para descubrir la molécula del ADN. Sin embargo, lamentablemente la doctora Franklin a la edad de 37 años murió jovencitita. Y cuando le fue dado el premio Nobel a los doctores Watson y Crick, en ningún momento mencionaron que sus estudios estaban basados en el trabajo que había hecho la doctora Franklin. Y no fue hasta muchos años después, de 1962, que reconocieron que la doctora Franklin era la pionera en el conocimiento de la molécula del ADN. Y a pesar de que lo reconocieron, ya que había muerto, no pudieron otorgarle también a ella el premio Nobel. Así que, para continuar, quiero dejarles saber que, como les dije, en 1980, cuando estudiaba medicina, la rama de embriología, el Señor me dio a entender cómo Él estaba envuelto tan íntimamente en cada célula del ser humano. Y en el 1998, exactamente 18 años después, y el número 18 tiene que ver con vida, estaba yo viendo un programa de televisión en el cual la persona que estaba invitada en ese programa comenzó a hablar de la palabra Shalom. E iba a explicar la palabra Shalom. Y yo dije, ¿pero qué va a explicar de la palabra Shalom? Si Shalom lo único que significa es paz. Y yo en mi ignorancia y arrogancia creía que me lo sabía todo. Pero el Señor utilizó ese programa y ese estudio de la palabra Shalom para dejarme saber que su lenguaje hebreo es especial y exclusivo. Según esa señora estaba desglosando el significado de la palabra Shalom y estaba hablando de las 22 letras del abecedario hebreo y cómo las palabras en el hebreo se comienzan a base de una raíz de 3 consonantes, y según ella explicaba y yo escuchaba, yo decía, pero si de lo que está hablando es del ADN, exactamente como el ADN se forma, su mecanismo, su proceso es igual al lenguaje hebreo. Y desde ese momento el Señor utilizó esa palabra para atraerme a conocer el aspecto de su palabra que no conocía, que era el lenguaje hebreo, conocer su Torah, conocer su fiesta y, en otras palabras, conocer mis raíces hebreas. Y en 1999 tuve el privilegio de ir a Israel por primera vez. Y cuando yo llegué a esa tierra y mis pies tocaron la tierra de Israel, dentro de mi corazón y dentro de mi espíritu, yo dije, llegué a casa. Sin saber lo que estaba diciendo, llegué a casa. Y sentí un amor por esa tierra y por el pueblo de Israel como nunca antes. Y también el Señor utilizó eso para atraerme a conocer más profundamente sobre las raíces hebreas. Y hoy día, hace 18 años que fui por primera vez a Israel y comencé a indagar sobre el hebreo, es el fruto de este estudio. La combinación de mi experiencia como médico y la combinación de mi experiencia en caminar en la Torah es lo que el Señor ha utilizado para poner esas dos experiencias y esos dos conocimientos en uno solo. Y el producto y el fruto de ese conocimiento es la Torah en nuestro ADN. Y yo le doy exclusivamente toda la gloria y todo el honor al Señor porque esto es de Él, no de mí. Yo lo único que sé es que no sé nada. Mientras más estudio su palabra, mientras más estudio y hago mi experiencia como médico, lo único que puedo decir es que a Él sea toda la honra y toda la gloria. El propósito de este estudio es para glorificarlo a Él, honrarlo a Él y dejarle saber a usted que usted no es una casualidad, que usted no existe por un accidente. Usted tiene propósito, usted tiene función y usted tiene todo el potencial en cada célula de su cuerpo. Nuestro Señor ha dejado su huella para que reconozcamos y entendamos que Él es Señor, que Él es Creador y que Él vive en cada uno de nosotros. Así, pero para comenzar bien el estudio, tenemos que comenzar con el principio. La palabra, para conocerla y entenderla toda, el Señor trabaja a medio de ciclos y trabaja a medio de patrones. Y los patrones se encuentran todos en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis. Y ese es el fundamento, ese es el cimiento en lo cual está basado, está basado toda la Torah, está basado el ADN y está basado toda la escritura de nuestro Señor. Así que vayamos al PowerPoint, a las láminas, para que podamos ver desde un principio lo que estamos hablando.
Comenzamos con Bereshit. Bereshit es el nombre que se le da al primer libro de la Torá, conocido como Génesis, y consiste de las siguientes letras: una Bet, una Resh, una Aleph, una Shin, una Yod y una Tav. Y Bereshit es traducido como en el principio. Pero de esta palabra Bereshit podemos sacar otras muchas palabras más. Para aquellos que conocen hebreo, pueden ver algunas cosas aquí, aún en la palabra Bereshit. Si simplemente tomamos la Bet y la Resh, significa bar, y bar es traducido como hijo. Si vamos a la Resh, a la Aleph y la Shin, es la palabra Rosh, que es traducida como cabeza. Y si tomamos solamente la Bet con la Yod y la Tav, tenemos la palabra Bayit, que significa casa. Y si tomamos solamente la letra Bet, la Resh, la Yod y la Tav junta, deletrea la palabra Berit, que es pacto. Por lo tanto, simplemente en esta primera palabra, que consiste de 6 letras, y recuerden que el número 6 representa al hombre, a la humanidad, podemos sacar lo siguiente: la casa, la cabeza de la casa, el pacto de fuego, porque también está la palabra Eish, que es Aleph y Shin, e hijo, que es la palabra, que son las letras Bet y Resh. Por lo tanto, desde el principio es el patrón de lo siguiente: la casa, que es lo mismo que el templo, que es lo mismo que la familia, que consiste de padre y consiste de madre, que producen una semilla. Y si usted se conoce todos los patrones que existen en el libro de Bereshit, en los primeros 6 capítulos, usted puede entender toda la palabra del Señor y todas las cosas que existen en el mundo, y sobre todas las cosas en el cuerpo humano. El hebreo es el lenguaje de la creación. Y en el hebreo, la primera oración de Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemayim ve'et haaretz. ¿Qué significa? En el español, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En inglés, in the beginning God created the heavens and the earth. Pero solamente el lenguaje hebreo declara toda la verdad de este primer versículo en Génesis 1:1. El lenguaje de la creación. El Aleph Tav, que son estas 2 letras, es la primera y última letra del abecedario hebreo, que consiste de 22 letras en total. El Aleph Tav no es traducido en ningún otro lenguaje, solamente se ve en el hebreo. Un misterio. El Aleph Tav se encuentra más de 7,000 veces en las escrituras hebreas. Gramáticamente, se usa para indicar el objetivo del verbo o una preposición. Los rabinos dicen que el Aleph Tav fue lo primero que Dios habló para poder crear el resto de la creación con las letras hebreas, desde el Aleph, que es el principio, al Tav, que es el fin. En Juan 1, versos del 1 al 3 declara: en el principio, Bereshit, era el verbo, el Aleph Tav, y el verbo, Yeshua, era con Dios, y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, tenemos a Dios, verbo, Yeshua, Aleph Tav. Y esto es una forma diamática que representa a Yeshua con todas las letras del abecedario hebreo. Y esto es una contribución de Simchat Torah Beit Midrash. Y aquí habla de Juan 1, del verso 1 al 14. Otro testigo. En Colosenses 1, versos del 15 al 17, dice: Él, refiriéndose a Yeshua, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el primero, la Aleph, y el último, la Tav. Y aquí tenemos otra representación de la Aleph Tav. Y dijo Dios. Cuando Dios habló para crear, habló en hebreo. El hebreo es el lenguaje creativo de acción, de restauración de vida. Combinó todas las 22 letras hebreas para crearlo todo, incluyéndola a usted. Por ende, la materia prima, la sustancia y esencia de todas las cosas son las letras hebreas, o sea, Lashon HaKodesh, el lenguaje santo, lenguaje del templo, la casa. Y aquí vemos otro diagrama donde se ven todas las letras del hebreo saliendo del universo de la voz de Yahweh. Y aquí vemos que todas esas letras, cuando se están combinando, forman el ADN, la molécula del ADN, y la molécula del ADN es lo que forma al individuo. La Torá es instrucción. El ADN también es una instrucción. Y dijo Dios. Vamos primero a describir con respecto a la Torá. La Torá es el nombre dado por Dios a los primeros 5 libros de la Biblia, en hebreo. La Torá es traducido como ley, pero no es la traducción más correcta. Torá, instrucción, enseñanza. La Torá es la versión oral y la escrita. Torá oral fue dada desde Adán. La Torá escrita dada a Moisés en 2 tablas de piedras en el monte Sinaí. La Torá es el cimiento, el fundamento de los principios de Dios, de su corazón a sus hijos. Para poder entender el Nuevo Testamento, lo que es el pacto renovado, tienes que conocer el Viejo Testamento o el pacto original en su contexto original. En Gálatas 3:24 nos dice que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, el Cristo. Y quiero ir un momentito a Gálatas 3:24 para leerle lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en el libro de Juan, si usted hace el favor, si tiene su Biblia a mano, puede ir conmigo al libro de Juan, capítulo 5, verso 46 al 47, dice así. Porque si creyeseis a Moisés, al quien fue dada la Torá, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, la Torá, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por lo tanto, la Torá nos lleva, nos guía hacia Yeshua. La forma en que se construyen o crecen las palabras en el hebreo es igual a la familia. A la raíz de 3 consonantes se le llama padres. Hay un padre y una madre. Las palabras que contienen esa raíz y varían en la pronunciación se les llama hijos. Palabras que contienen 2 de las 3 consonantes se les llama primos. Y todas juntas se les llama árbol familiar. Y esto no me lo estoy inventando. Si usted se pone a leer, estudiar la lingüística del lenguaje, de cualquier lenguaje, lo describen así. Y en el hebreo consiste básicamente de 3 raíces, consonantes. Y aquí tengo un ejemplo de la palabra shafat. La palabra shafat consiste de una shin, de una fei y de una tet. Significa juzgar o gobernar, como un verbo. Cuando se pronuncia shefet, significa juicio. Y a pesar de que son las 3 consonantes idénticas, una shin, una fei, una tet y una tet, lo que varía es la pronunciación. Tenemos shafat y tenemos shefet. Y son idénticas, pero la pronunciación es diferente. Por lo tanto, si esta es la raíz original,
Cualquier otra palabra que contenga la misma raíz pero cambie en su pronunciación se le considera hijo de esta palabra. Vamos a las otras. Esta es shofet o shoftim. Y la palabra shofet significa juez, uno solo, singular. Si uno dice shoftim, son jueces en plural. Y la única diferencia de la raíz es que esta letra aquí, la vav, y luego tenemos una yod y una mem. Por lo tanto, estas palabras son primos de estos que son los hijos, y esta es la raíz que es la palabra shafat. Y así sucesivamente vemos que cualquier palabra que contenga estas tres letras, en parte de la palabra, la raíz shin, fei y tet, todas están relacionadas, por lo tanto, todas estas palabras son familias. El abecedario hebreo de Aleph Tav consiste de 22 letras. El ADN consiste de 22 cromosomas somáticos. Y digo somáticos porque no estoy incluyendo aquí el cromosoma que da las características sexuales. Por ejemplo, si vamos al final de la lámina, donde tenemos una Y y una X, estos son los cromosomas que van a designar si una persona es varón o si una persona es mujer. Los otros cromosomas, que son 22, le llaman cromosomas somáticos porque tienen que ver con la herencia de todo lo demás que no esté relacionado con la sexualidad del individuo. Y un individuo en una célula tiene un complemento de 46 cromosomas en total, incluyendo una X y Y o una X y otra X, dependiendo si es varón o si es mujer. Si es una mujer, va a contener cada célula en su cuerpo 46 cromosomas XX. Si es un varón, va a contener 46 cromosomas XY, porque es el varón el que da la sexualidad en el individuo. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Por lo tanto, repitiendo, el abecedario hebreo, el Aleph Tav, consiste de 22 letras y el ADN consiste de 22 cromosomas somáticos en cada célula. Una raíz en el lenguaje hebreo es la unidad más básica para formar una palabra. Un codón es la unidad más básica del ADN. La raíz en el hebreo consiste de 3 consonantes. Un codón en el ADN consiste de 3 bases nitrogenadas. En forma de rollo, un scroll, la Torá es envuelta alrededor de 2 brazos de madera. Y el ADN, como estructura molecular, forma una hélice envuelta alrededor de 2 filamentos. Así que vemos varias cosas que tienen en común el abecedario hebreo con el ADN. 22 letras, 22 cromosomas somáticos. Una raíz de 3 consonantes, un codón de 3 bases nitrogenadas. El rollo del ADN, de la Torá, envuelto en 2 brazos de madera, y el ADN en forma de hélice envuelto en 2 filamentos. En la próxima lámina vemos aquí una foto de la Torá abierta que está enrollada en 2 brazos de madera, y aquí vemos el cromosoma, que consiste de 2 brazos, y cuando uno abre o se desarrolla, se rompe el enlace de los 2 brazos del ADN. Aquí se ven más distintivamente, y entre medio están las bases nitrogenadas. Así que está la Torá y un cromosoma mostrando el ADN, porque el cromosoma es simplemente el ADN enrollado en esta forma, produciendo 2 brazos. La Torá en nuestro ADN tiene lo siguiente: las bases nitrogenadas son adenina, una de ellas adenina, y la palabra adenina viene de la palabra Edén, porque cuando uno mira en el hebreo, lo que aquí es la A, es la Aleph. En el hebreo, lo que es la D aquí es la Dalet, y lo que es la N aquí es la Nun. Por lo tanto, cualquier palabra que contenga estas 3 letras usualmente están relacionadas entre sí,
y provienen originalmente de la palabra Edén en hebreo. La palabra guanina, otra de las bases, viene de la palabra garden en inglés, y lo digo en inglés para que puedan ver la relación entre las dos G y la N. Aquí es una gimel y aquí es una nun, si lo fuéramos a escribir en hebreo, que significa jardín. Otra base es la timina, y la timina viene de la palabra tumim. Y si usted recuerda, tumim, hablamos del tumim en Éxodo 28:30, cuando habla de que en el pectoral del juicio que usa el sumo sacerdote, tiene las piedras llamadas Urim y Tumim. Y Tumim en el hebreo representa perfección. Luego tenemos otra base nitrogenada que se llama citosina. Viene de la palabra citos, que viene de la palabra sela, que viene de la palabra kalal y kalá en hebreo. Sela y citos viene del latín, pero cuando uno busca la forma más básica de la palabra, proviene de la palabra kalal y kalá en el hebreo. Y luego tenemos otra base nitrogenada que se llama uracil, y este se encuentra en el ácido ribonucleico, que es un poco diferente al ADN, en el sentido de que lo que es timina aquí en el ADN es cambiado por uracil en el ARN. El ARN viene de la palabra urim, y la palabra urim en hebreo tiene que ver con luz. Y usted dirá, ¿por qué yo estoy diciendo todas estas cosas? Para que podamos entender luego cómo realmente la Torah está descrita en el ADN. Aquí en esta lámina vemos que dice que el ADN es la molécula de la vida. Existen aproximadamente, hay trillones de células en nuestro cuerpo, y cada célula contiene 46 cromosomas. Si uno fuera a abrir un cromosoma, extenderlo, abrirle los brazos, romper los enlaces y estirar el cromosoma, mediría aproximadamente 2 metros de largo, y eso se encuentra en cada célula del cuerpo. Y si tenemos trillones de células, así que tenemos millones de metros de ADN. Y cada ADN contiene 3 billones de subunidades, que son las bases nitrogenadas de las cuales yo le estaba hablando, que es la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Hay aproximadamente 30,000 genes que codifican para proteínas, y son estas proteínas lo que ayudan a formular las funciones del cuerpo y a dar las propiedades genéticas que tenemos cada uno de ellos. De acuerdo a cómo estén estos genes puestos uno al lado del otro, de acuerdo a cómo estén estas bases nitrogenadas puestas en orden, es lo que va a dar las características genéticas nuestras. Por ejemplo, el que tenga ojos azules, el que tenga el pelo rubio, el que tenga la piel oscura, el que sea alto, el que sea bajito, el que sea gordo, el que sea flaco. Todo eso está siendo hecho por las funciones de las proteínas, que son las funciones de los genes cuando están todos juntos en el ADN. Y recuerden que estas cromosomas, todo este ADN se encuentra en cada célula del cuerpo. Para definir un poquito más claro lo que es el codón, recuerden que el codón, parecido a la raíz de las palabras hebreas, que la raíz consiste de 3 consonantes, un codón consiste de 3 bases nitrogenadas consecutivas, y dependiendo el orden en que estas bases están expuestas, va a dar origen a un aminoácido específico. Y los aminoácidos son los constituyentes más básicos y necesarios para producir una proteína, y los genes, porque eso es lo que va a dar todas nuestras características. Por ejemplo, esto es un codón que consiste de un uracil, citosina y uracil. Y aquí es uracil en vez de timina, porque estamos hablando de el mensajero ácido ribonucleico, y más adelante vamos a explicar lo que es eso. Aquí tenemos otro diagrama en el cual tenemos ahora los componentes del ADN como tal. Tenemos la guanina, tenemos citosina, tenemos uracil y tenemos adenina. Cuando uno hace la combinación, uno no, el Señor, cuando el Señor hace la combinación de una citosina
con una adenina y con un uracil, esta combinación siempre va a producir el aminoácido conocido como tirosina. Esta combinación, que es adenina, citosina y guanina, siempre va a producir alanina. Y así sucesivamente. Aquí tenemos serina y aquí tenemos leucina. Esta combinación en este orden va a producir un gen específico y una proteína específica que van a dar una característica de herencia específica. Y tengo aquí las palabras fidelidad, emuná, porque esto fielmente se codifica así. Fielmente cualquier cambio que se haga en estas bases nitrogenadas, ya sea que se muevan de un lado para otro, o sea, la combinación se cambie, o se haga algo que produzca una mutación, algo que añada a lo que está establecido o algo que quite a lo que está establecido, va a producir una mutación. Por lo tanto, la herencia genética se produce en una forma leal, una forma de fidelidad que no cambia. Por eso sabemos que nuestro Señor es el que hace estas cosas, porque lo hace con un orden perfecto. Y esto es lo que nos va a dar nuestra herencia. Y aquí vemos otro diagrama en el cual todos esos genes, todo ese ADN, según se va unificando y haciendo proteínas, todas esas proteínas producen funciones y todas esas funciones hacen que el cuerpo humano pueda trabajar y llevar a cabo sus propósitos y sus funciones en todos los aspectos del cuerpo humano. Y aquí les quiero mostrar otro diagrama en el cual esto es una célula. Dentro de la célula hay un núcleo y dentro de ese núcleo es donde se encuentran los cromosomas. Y los cromosomas se encuentran así enrolladitos, todo el ADN enrolladito, formando como unos lacitos. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. En el libro de Isaías, capítulo 11, verso 5, dice, y será el derecho, el CDK, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Y por qué traigo a colación este verso? Porque si usted mira aquí, el diagrama de este cromosoma, que es el ADN enrolladito, tiene aquí como una cinturita. Y estos son unos enlaces de hidrógeno que siempre fielmente se forman en el mismo lugar. Por lo tanto, algo que es consistente, que se preserva continuamente generación en generación, es fidelidad, es lealtad. Por lo tanto, así como en Isaías habla de que hay un cinto de fidelidad, el cromosoma también tiene un cinto, una cinturita aquí. Y luego en Isaías 59, 17 dice así, pues de derecho CDK se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación, Yeshua, en su cabeza. Coraza, si vemos de nuevo, vamos a la célula, vemos que la parte externa de la célula sirve como una coraza. El núcleo como tal le sirve de yelmo al cromosoma y la cabeza, que es donde están todos los cromosomas, es donde está, como decir, el cerebro de la célula, que es lo que va a producir todas sus funciones. Por lo tanto, tenemos coraza, tenemos yelmo y tenemos la cabeza donde está toda la información. La Torá es un lenguaje de vida. Consiste de 5 libros de instrucción o de enseñanzas. Y el ADN también es un lenguaje de vida. Consiste de 5 fases mitóticas con toda instrucción genética. La Torá se estudia en una forma cíclica. Todos los años comenzamos un nuevo ciclo de la Torá y vamos a través de los 5 libros de la Torá. También el ADN tiene un patrón cíclico del cual no se sale, siempre está reproduciéndose, multiplicándose en la misma manera, en la misma forma, no cambia. La Torá se encuentra guardada en el arca del pacto, que viene representando el corazón o el cerebro. Y el ADN también está guardada en el núcleo, que representa el corazón, el cerebro de la célula. Aquí tenemos una representación del arca, aquí tenemos a los querubines, y así como en el arca se encuentra la Torá, en la célula,
que corresponde a la parte externa del arca, el citoplasma, lo que se llama citoplasma, y dentro de ese citoplasma encontramos el núcleo y dentro del núcleo el ADN o la Torá, el ADN que representa la Torá. Es interesante que aquí estos dos cuerpos de Golgi representan a los querubines. Y aquí hay otro diagrama en el cual el ADN está representado. Y para mí, la primera vez que yo vi este diagrama, pensé en la escalera de Jacob, cuando Jacob estaba durmiendo y vio una escalera que unía la tierra con el cielo y los mensajeros, los ángeles, subían y bajaban. Y aquí tenemos el área del cinturón, del cinto. Este diagrama representa las fases de división por la cual una célula va, que son 5 fases. Igual como hay 5 libros de la Torá, hay 5 fases en la división celular. Y cada fase tiene su nombre. Tenemos telofase, anafase, metafase, prometafase y profase. Y se tienen que aprender esto porque les voy a dar un examen al final de la clase. Y dice aquí, esta otra representación en la cual vemos los cromosomas, aquí están teñidos con tinción fluorescente para poderlos ver cuando se están dividiendo y visualizarlo mucho mejor. Pero son 5 fases mitóticas, así como hay 5 libros en la Torá. Este es un diagrama de todos los cromosomas que tiene el cuerpo humano en cada célula. Y están enumerados del 1 al 22 y aparte se encuentran los cromosomas que producen el sexo, que hace que una persona sea varón o que una persona sea mujer. Y esto siempre también es fiel. No hay combinaciones, no hay intermedios, no hay cosa de que diga no sé lo que soy. Dios sabe lo que hace. Cada célula tiene efectivamente, genéticamente, todo lo que necesita ese individuo para ser varón o para ser mujer. Y esta línea que vemos aquí es lo que está dividiendo el cromosoma o se pone donde se encuentra la cintura o el cinto del cromosoma. Y todas estas áreas blancas y negras representan diferentes grupos de genes. Y cada uno de esos grupos de genes codifican para ciertas características particulares. Como les dije, dependiendo de los genes, cómo estén codificados, cómo estén mezclados, cómo estén expuestos en el cromosoma, es lo que nos va a dar las características físicas, si somos altos, si somos bajitos, si tenemos pelo claro, si tenemos pecas, si no tenemos pecas, si tenemos ojos azules o lo que sea, todo está en estos cromosomas. Y como les dije, están enumerados y estos todos son los que se llaman cromosomas somáticos. Algo interesante es que una persona que tenga un cromosoma X y un cromosoma Y es un varón. El cromosoma Y es el cromosoma más pequeño que existe entre todos los cromosomas. Y la letra Y, si uno la va a traducir al hebreo, correspondría a la Yod, la letra Yod. Y la letra Yod da la causalidad, que también es la letra más pequeña en el abecedario hebreo, igual que el cromosoma Y. ¿Y sabía usted que en el cromosoma Y el Señor puso una marca específica a Aarón y a los descendientes de Aarón? Hoy día se ha podido descubrir que hay un gen al cual le llaman el gen Kohanim, el gen de los sacerdotes. Y toda persona que es descendiente de Aarón en su cromosoma Y tiene una marca que Yahweh puso para que se entienda y se sepa que es descendiente original de Aarón. Y eso es lo que están haciendo hoy día, tratando de conseguir a todos los judíos posibles de todas las naciones para descubrir que si ellos son relacionados, son levitas, son sacerdotes y se encuentra en el cromosoma Y, como les dije, que es el cromosoma más pequeño, que es semejante a la letra Yod, y no es casualidad que la letra Yod, el nombre de nuestro Yahweh comienza con Yod, Yeshua comienza con Yod, y Israel comienza con Yod. Todo está relacionado, no hay casualidades en el Señor. Si una persona tiene 2 cromosomas X, es lo que da característica de mujer. Por lo tanto, el varón es el que da la sexualidad, no es la mujer. Y lamentablemente hoy día en ciertas culturas, en ciertas religiones, le echan la culpa a la mujer y cuando tiene una hija, en algunos sitios, sé que en la India, por ejemplo, si saben que va a tener una hija,
usualmente matan al bebé o matan a la madre por eso. Y la culpa no es de ella, es del varón. Aquí tengo otro diagrama de cromosomas y estos cromosomas son yo. Estos cromosomas que están aquí soy yo. Cuando estaba haciendo mi clase de genética, una de las cosas que teníamos que hacer era hacer un estudio en el cual hacer una reproducción de nuestros cromosomas. Lógico, no se ven así dentro de una célula. En su estado natural parecen letras hebreas, pero para poder ponerlos en esta forma, poderlos clasificar, hay que pasar la célula por unos procedimientos químicos, romper el núcleo y dejando intacto los cromosomas, y luego se les toma una foto, y luego que se les toma una foto se van recortando, y entonces tiene uno que identificarlos y emparejarlos, y créanme que no es tan fácil como se ve. Esto toma mucho tiempo hacerlo. Por lo tanto, vemos aquí que yo tengo un set completo de 22 cromosomas somáticos y 2 X. Por lo tanto, sí soy mujer. Número 2, otra cosa es que cada uno está emparejado. ¿Por qué? Porque un cromosoma proviene de la madre y el otro cromosoma proviene del padre, y al unirse forma el complemento de 46 cromosomas en total, con los cromosomas XY o XX, de acuerdo a si es varón o si es mujer. La Torá corresponde a nuestra herencia espiritual, así como el ADN corresponde a nuestra herencia física. Resulta que la semilla es Yeshua, la palabra. Y vayamos un momentito al libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. En Génesis 3, verso 15 dice así. En Génesis 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o semilla, y la simiente o semilla suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vayamos un momentito a Lucas capítulo 8, verso 11. En Lucas 8, verso 11, dice así. Hablando de la parábola del sembrador, y recuerden que esta parábola la enseñó Yeshua, sé que ese es Yeshua quien está hablando, y dice así en el verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, por lo tanto la semilla es Yeshua, porque Yeshua es la palabra, el verbo de Dios. Y en el ADN tenemos también semillas, hay una semilla que es el óvulo en la mujer y espermatozoide en el varón. La Torá es transmitida de generación en generación, por eso dice en Deuteronomio 6:2, guárdala tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, para que tus días sean prolongados. El ADN es transmitida de generación en generación. ¿Para qué? Para que haya prolongación de la humanidad sobre la tierra. Y aquí en este diagrama vemos algo con respecto al ADN. Y el ADN, como le estaba explicando al principio, va por unas fases de mitosis para dividirse. ¿Para qué? Para que cada célula contenga ADN. Y esta partecita aquí es lo que se llama el ADN primario. Y este ADN, cuando se va a multiplicar o replicar, abre sus brazos. Los enlaces de estos bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la guanina, la citosina, se separan y los brazos abren. Y al abrir los brazos, componentes que se encuentran dentro del protoplasma o dentro de donde está el núcleo, hay bases nitrogenadas que entonces lo que hacen es que este brazo que quedó singular, vienen y producen un brazo, un filamento complementario. ¿Para qué? Para que esto que está aquí sea replicado, duplicado, igual la copia en cada brazo. Y esto sucede cada vez que una célula se va a dividir. Esto sucede cada vez que el ADN va a ser
transferido o transmitido de generación en generación. El ADN abre sus brazos, se forma un complemento y así surgen dos copias idénticas del ADN original. ¿Y por qué esto sucede así? Porque el ADN original nunca sale del núcleo, y de la única forma que puede seguir transmitiendo la información genética es haciéndolo en esta forma, lo que se llama la replicación del ADN para hacer división celular. Y eso es importante que lo entendamos en este momento, porque vamos a ver la correlación con respecto al Padre. Aquí tenemos otro diagrama, de nuevo enseñando lo mismo, que está la parte original del ADN, sus brazos se abren, que es la parte azul, y viene y se forma un brazo complementario, un filamento complementario. ¿Para qué? Para que no se quede incompleto estos brazos del ADN. Y esto tiene una serie de fases que en la ciencia se llaman fases de replicación, de transcripción, de traslación, para producir proteína y producir las formas de las funciones del cuerpo. Y dice aquí, el ADN nunca sale del núcleo, no se deja ver. Se replica por medio de un proceso llamado transcripción, o sea que la información que está aquí pasa completamente a los brazos que están abiertos aquí y son complementados. Dice, pasa toda esa información completa formando un brazo complementario. Como mensajero ARN, mensajero, ¿cuál es la imagen exacta del ADN en el núcleo visible para producir proteínas que forman los genes? Contiene toda la información e instrucción para ejercer su función y propósito. Todos estos procesos requieren energía. El ARN contiene uracil, que significa urín o luz. Lo que quiero decirle es que el ADN original no puede salir del núcleo. Para poder ejercer su función, para poder ejercer su poder, para poder ejercer su mensaje fuera del núcleo, tiene que producir lo que se llama el mensajero ARN, que es una copia exacta del ADN original para poder salir. El ADN original se replica, se reproduce. Hay una transcripción, se transcribe la información que está aquí a estos brazos y de ahí pasa al ARN, que se traslada fuera de la célula, o sea que va de invisible a visible. Va de una parte que no se puede ver a una parte que se puede ver y así ejercer su función. Y esto me recordaba que el ADN, en esta cierta forma, es como el Padre en el trono. El Padre nunca sale de su trono. Y para poder ejercer su poder, para poder ejercer lo que Él desea, su plan sobre esta tierra y en su vida, tuvo que enviar a Yeshua como mensajero. Así como el ADN tiene su mensajero que sale de la célula para hacer sus funciones y hace uso de energía. Esa energía proviene del Espíritu Santo. Por eso cuando el mensajero ARN usa uracil en vez de timina, produce luz. Y quiero dejarlo hasta aquí. En el próximo segmento continuaremos hablando de cuán importante es esto. Entonces espero